Bienvenidos, estimados televidentes, a nuestro programa de mediodía a medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien, estimados televidentes, hoy vamos a tener un programa especial junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco, eh, porque vamos a, entre comillas, tratar de hacer un especie de, más que de recordatorio, de homenaje a un gran hombre, y para ello está presente su hija, Marianela González Ullabre, y el hombre se llama Carlos González Saldivia, que profesor normalista, ¿no es cierto?, de mucho orgullo. Él también se desempeñó como encargado del área de educación en el obispado entre el año 1988 y 1991, director de la radio Estrella del Mar entre 1992 y 1999, encargado del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Ancud entre diciembre del 2000 y diciembre del 2005, secretario general de la Corporación Cultural Municipal de Ancud entre el año 2011 y 2012, director de la Compañía de Teatro Municipal en Ancud entre el año 2001 y 2012. Una amplia trayectoria de la cual conversaremos, hablaremos, ¿no es cierto?, junto a Jorge y Carlos. Estimado Jorge, comencemos el diálogo con Marianela. Gracias, Boris. ¿Cómo estás, Marianela? Te saludamos. Hola. Un abrazo afectuoso para ti, para tu familia y, por supuesto, para Carlitos. La idea es conversar sobre él. Y bueno, gracias por aceptar esta invitación, más que nos puede entregar las experiencias que han tenido, que tuvo Carlitos, más íntimas, sus emociones, sus sentimientos, también sus alegrías. Bienvenida, Marianela. Gracias, Jorge, por la invitación. Muy contenta y espero contar algunas cosas, ¿cierto? Mi familia me envió a mí a contar algunas de las cosas de mi padre, así que ojalá que resulte un programa bonito, entretenido y también, como decía, ¿cierto, Boris? Que también de alguna manera sea un homenaje a él. Exacto. Marianela, bueno, igual preguntarte cómo ha sido todo este corto proceso, ¿cierto? Desde que se fue tu papi, pero que está muy presencialmente en nuestro recuerdo muy grato de él. Mira, justamente hace un par de días atrás tuve la posibilidad de hablar con la señora Elsa Muñoz, más conocida como Doña Maiga, y me dijo algo que me pareció muy cierto, y es que en el fondo a nosotros nos ha tocado de alguna manera cosechar lo que mi padre en vida sembró, y que ha sido, mira, una cantidad de cariño, de verdad, de reconocimiento por su trabajo, por su persona, que como yo he dicho en algunos otros programas donde me han invitado, en algunas conversaciones, no nos queda más que como familia, mi mami, mis hermanas, nuestros hijos, nuestras, no sé, primos, en fin, la familia completa, agradecer de verdad tantas muestras de cariño hacia mi padre. Han sido momentos duros al principio, porque la verdad es que mi papi hace 10 años atrás había sufrido un infarto y sabíamos que después del quinto año le habían puesto 4 bypass y por lo tanto después del quinto año los cardiólogos le habían dicho que probablemente pudiera empezar a presentar problemas. Estábamos el día 6 de julio preparando el cumpleaños de mi madre, que era el día 7, y, y después de que habíamos conversado unas cosas sorpresas que le teníamos preparadas, la verdad es que a la hora después de que yo conversé con él, empezó a sentirse mal y bueno, a las 9 de la noche de ese día 6 de julio ingresó al hospital. Al día siguiente lo llevaron a Osorno y el día 20 de julio falleció. La verdad es que fueron 2 semanas bien complejas, fueron bien duras y bueno, evidentemente eh, nosotros tratamos de mirar optimistamente la vida como fue él siempre en su vida y pensamos que a lo mejor él estuvo también en esas 2 semanas tratando de prepararnos a este desenlace que en realidad nosotros no hubiéramos querido, pero bueno, la vida sabemos que es así y a veces
y todos tenemos la certeza que en algún momento nos vamos a ir. Uno siempre espera que no sea tan pronto, pero mi padre se fue, yo creo que en un momento pleno de su vida, y eso es lo que de alguna manera nos reconforta, y además rodeado de tanto amor, como yo les decía, en esas semanas, en esos días en que él estuvo hospitalizado, y después de que ha fallecido también hemos seguido recibiendo muchísimas, muchísimas muestras de cariño y reconocimiento hacia su trabajo. Correcto. Marianela, algo también emotivo. Carlos me contaba que en el lanzamiento de su libro Hotel Nielsen, el Teatro Municipal Mauricio de la Parra estaba lleno, de tope a tope. Y él me comentaba que nunca se habría imaginado que eso hubiera sucedido en el lanzamiento de su libro. Y en ese sentido sería interesante conocer cómo él reaccionó después en el interior de vuestro hogar, qué comentarios hizo y de lo contento supongo que se sentía de ese teatro lleno de gente. O sea, él estaba muy emocionado porque si bien en otros momentos había ya publicado algunas obras, como las obras dramáticas que él había publicado, que después las llevó al teatro, esto era una historia nueva, podríamos decir, porque en realidad él siempre se reconoció, se conoce, digamos, su trabajo literario en términos de la dramaturgia, pero no había incursionado en la narrativa. Y si bien había escrito cuentos, tiempo, digamos, durante muchos años en los últimos tiempos, escribir una novela que significa muchísimo mayor trabajo y todo, fue de verdad que muy satisfactorio para él, estaba muy, muy feliz de verdad con su obra, además porque igual lo invitaron a varios lugares, de las que recuerdo hoy día a la feria del libro de Puerto Montt, que se realizó el año pasado, si mal no recuerdo fue en octubre o en noviembre, donde fue a presentar su libro. Así es que fue bastante interesante, digamos, y él estaba muy contento, porque en realidad es un trabajo arduo de escritura, sobre todo en el proceso de la escritura de una novela, y de hecho estaba ahora con muchas intenciones y con el proyecto de publicar su próxima novela que se llama Mareas. Así es que, no, él estaba muy contento, además muy contento porque de alguna forma, como yo también les decía recién, el hecho de que haya estado tan lleno el teatro en un lanzamiento de un libro, la verdad es que es bastante atípico. Entonces, igual de eso habla del reconocimiento, del cariño que la gente también tiene de su trabajo y tenía de su trabajo. Y que de hecho nosotros hemos estado tratando también ahí de proyectar, de difundir, y por eso también les agradezco la invitación a este programa. No, mira, antes de seguir adelante con la conversación, quiero entregarle antecedentes a nuestros televidentes acerca de la vida artístico-cultural y cómo se imbuyó él en el teatro, ya que él fundó y dirigió la compañía de teatro del Seminario Conciliar de Ancud entre 1984 y 1987, fundió y dirigió la compañía de teatro Estrella del Mar entre el año 1992 y 2000, y fundó y dirigió la compañía de teatro municipal de Ancud, la cual dirigió entre el año 2001 y 2014. O sea, era un hombre totalmente impregnado de lo que es el teatro y la cultura en general. Bueno, de ¿No, hecho no Jorge? se conoce, perdón, Sí, no no, se conoce mucho que también fue actor en algún momento de su vida. claro. Presentó 2 obras de teatro cuando estudiaba, si mal no recuerdo, en el liceo de Ancud en esos años, y representaron la obra El médico a palos y además Población Esperanza, y fueron a Santiago, y recuerdo que por lo que él siempre contaba, habían recibido algún reconocimiento por el trabajo, digamos, actoral en esos años. Yo estoy hablando de los años 70, yo creo, 60 y algo por ahí. Así es Ya. que eso es un poco lo que no se sabe, y lo que se sabe, entre comillas, porque su trabajo fundamentalmente, ¿cierto?, ha sido el teatro y la dramaturgia, que son dos cosas distintas, a pesar de que muchas veces aparezcan como sinónimos, en realidad son dos cosas diferentes. O sea, él trabajó escribiendo obras dramáticas, que son parte de la literatura, ¿cierto?, lo que encontramos en los libros, pero por otro lado también tuvo la actividad de ser director de teatro. Y de hecho, hace unas semanas atrás hemos estado un poco confeccionando algunas de las obras y de las cosas, digamos, de una especie de biografía o
o currículum, digamos, de la historia de mi padre, y justamente nos damos cuenta que en momentos en que había presentado, entre comillas, menos obra, o que estaba trabajando en obras ya hechas, reconocidas, fue justamente cuando estaba escribiendo sus propias obras. Y en el fondo fue un trabajo que, como les digo yo, se ha reconocido durante mucho tiempo, pero además de eso mi papi tuvo muchísimos recuerdos y muchísimas obras, digamos. De hecho, hoy día nos acordamos con mis hermanas y mi mami que en los años 70 aproximadamente, eh, él trabajaba como artesano, esas cosas que probablemente no se saben, pero él trabajaba con artesanía. Me acuerdo que cuando nosotros éramos muy pequeñas nos íbamos a recorrer la playa de Fátima hacia lo que era el Morro, íbamos a buscar conchitas, nosotros éramos muy chicas, no sé, estoy hablando de 5, 6, 7 años por ahí, y nos íbamos de paseo a buscar conchitas, y ellos entonces durante el tiempo durante el año, digamos, eh, iban armando sus artesanías que después las vendían en lo que era el Chilotur antiguamente, eh, y era muy bonito porque en realidad son recuerdos que van quedando y que a lo mejor alguien podría también rescatar, hacer una, no sé, pensando una exposición fotográfica, por ejemplo, o relatar esas historias que en realidad eran tan bonitas. Yo recuerdo cuando era muy niña haber comido, no sé, yo probablemente haber tomado los primeros yogur de Chilolac, probablemente que se vendían en esa época. Recuerdo al caballero de apellido Paredes, no me acuerdo su nombre, que tenía un torreón donde vendía sus piedras, es decir, había una cantidad impresionante de personas que trabajaban en artesanía, y estoy hablando de los años 70, hartos años atrás. Y esa fue una de las cosas que en realidad eh, fue que nosotros recordamos con mucha añoranza en nuestra niñez. Marianela, respecto de todas las obras, por ejemplo, Ancú, Neruda en su memoria, también el documental Neruda, Los Días Felices, y Hotel Nielsen, que están relacionados con Neruda, donde Carlito era fue su creador máximo, porque dirige, composición, interpretación en guitarra de sus temas. ¿Él es un admirador o un fanático de Neruda, o es también porque su querido Ancú está relacionado con Pablo Neruda? Yo creo que más eso, ¿eh? Yo creo que ¿Sí? tiene que ver porque además las circunstancias de la vida provocaron que cierto material le llegara a sus manos, que era justamente, creo que una grabación que le entregó la señora Luisa Luisa Sandoval. Sandoval. Claro, y desde ahí en el fondo hizo, oye, y Ancud estuvo, o sea, perdón, Neruda estuvo en Ancud, y empezó a indagar, y por esas vueltas de la vida, Volodya Teitelbaum, que era uno de los grandes biógrafos, digamos, de Neruda, estaba arrendando, viviendo en la casa de una persona que era medio pariente con nosotros. Entonces por ahí se generó un contacto y fueron a entrevistarlo, y la verdad es que, claro, empezó mi papi a averiguar una serie de cosas, bueno, que ustedes habrán visto, que están de hecho en las redes sociales, en YouTube, digamos, todo el paso de Neruda por Ancud. Y en un principio, cuando hizo Chiloé, perdón, Ancud, Neruda en tu memoria, se quedó con muchísimo material. Entonces, producto de eso, después escribe Hotel Nielsen, justamente porque le quedó muchísimo material que investigó, que indagó, y él sentía que no podía eso quedarse en el olvido. Por lo tanto, era su obligación, de alguna manera, reconocer ese paso de nuestro premio Nobel, ¿cierto?, en nuestra ciudad. O sea, qué cosa más bonita, más importante. Y a raíz de eso, cuando estaba también en la Casa de la Cultura, ¿cierto?, trabajando ahí como director ejecutivo, si mal no recuerdo el título, digamos, el cargo que tenía en ese momento, colocan la placa en lo que hoy día, ¿cierto?, es el edificio que está en diagonal a la COPE. Entonces, son cosas que muchas veces, yo soy profesora de lenguaje, y a veces los chicos ni siquiera saben eso. Entonces, qué bonito es saber que Neruda también circuló por nuestras calles, y que de alguna manera estuvo un año viviendo en nuestra ciudad. Claro, es interesante. Carlos, No, en realidad la persona de Carlos González ha sido muy difundida, tanto nacional como internacionalmente. Tenía esa última versión en idioma braille, que fue muy premiada en varios países de Sudamérica. ¿Cómo fue esa experiencia
Sí, Bueno, no sé si fue tan premiada en realidad. no, Él postuló hace unos años atrás a un concurso que abrió, entiendo, la Universidad Austral en conjunto con la Universidad de Guadalajara. Y entonces de una serie de textos que fueron hartos, porque en realidad era una convocatoria a nivel latinoamericana y creo que en España también se abrió, digamos, a ese espacio. Los cuentos que finalmente fueron seleccionados, uno de ellos era justamente un cuento que se llama Mareas, que está dentro, entiendo, del libro de su novela Mareas, que lamentablemente no alcanzó a publicar, que esperamos nosotros como familia poder hacerlo. Y efectivamente cuando a él le comentan, le envían un mail diciéndole, ¿cierto? Informándole que había sido seleccionado ese cuento, mi papi se quedó feliz porque en realidad para él fue un tremendo privilegio, primero, ¿cierto? Que hayan elegido su cuento entre tanto, ¿ya? Y por otro lado, cuando pasaron un par de semanas, lo llaman para decirle que ellos habían decidido eh, poder traducir al braille este cuento. Entonces, él, eso sí, yo sé que estaba muy, muy, muy feliz con eso porque mi padre siempre tuvo problemas visuales, entonces, de alguna manera, a medida que iba pasando el tiempo y que iba perdiendo la visión y mi mami lo ayudaba en eso, nosotras, eh, sentía que era un tremendo aporte, digamos, justamente para la comunidad de no videntes, no solamente, digamos, en nuestra comuna, sino que en el país o en quienes recayera ese texto en braille, que de hecho por ahí está en la casa de mi madre. Marianela, tenemos nosotros toda la biografía de tu papá, un tremendo trabajo, un vasto trabajo, pero igual yo quisiera consultarte cómo fue ese vínculo con tu papá, porque uno puede pensar también que con tantas cosas que tenía que hacer, tantas creaciones, va quedando menos tiempo para la familia. A veces, digo, porque igual te hemos visto a ti tocar la guitarra, cantar con él. Mira, bueno, ¿qué quieres que te diga? Mi padre fue un padre muy presente siempre. Fue un papá súper cariñoso hasta el último de los días con nosotras, que fuimos sus tres hijas, y con sus cuatro nietos, y con la gente que lo conoció y reconoció su gran calidad humana. Eh, Él era un hombre súper organizado, era súper prolijo, detallista, y también era lo que nos exigía a nosotras, y no fue fácil en los primeros años, en la adolescencia, tratar de llevarle el ritmo, y de hecho nosotros decíamos, Dios mío, mi papi, ¿cómo tenía tanto tiempo y cómo se organizaba para hacer tantas cosas? Porque de verdad que nos hemos sorprendido después de que falleció y empezar a revisar documentos y un montón de cosas que hizo y que probablemente nadie las va a saber, pero fueron muchísimas horas de su trabajo, pero siempre tenía tiempo para la familia y eso creo que era lo más importante y es tal vez por eso uno siente hoy día ese vacío de alguna manera que dejó. Si bien era un hombre súper alegre y de alguna manera optimista, yo recordaba hoy día pensando justamente en esta invitación al, al programa que él decía, ustedes tienen que ser como la fábula de la rana sorda, es decir, ¿Cuál hacer es las ese? cosas, tener iniciativa, ¿cierto? No tener miedo a indagar en las cosas que ustedes quieren hacer, porque siempre va a haber gente que les va a decir no lo hagas, porque no te va a resultar. Y la verdad es que siempre fue en ese sentido una persona tremendamente arriesgada también, porque el hecho de que haya sido artesano, que haya sido músico, que haya compuesto tantas canciones, que haya compuesto la música de Chelo Los Cubiertos, que tal vez es uno de los trabajos musicales que más se conocen de mi papi, que haya sido pintor, que tampoco eso probablemente nadie lo sabe, pero todavía guardamos pinturas que hacía, que hizo yo creo que en los años 70, fines de los 70, eh, que se haya atrevido a hacer poesía, que se haya atrevido a hacer todas las cosas que hizo, en realidad habla de una persona que no le tuvo miedo al fracaso, porque cuando le tocó también, ¿cierto? A lo mejor vivir situaciones no tan agradables, también de eso siempre estaba sacando lecciones. Y por lo tanto, cuando uno tiene un padre de esa potencia, de esa intensidad, o sea, nosotros lo echamos mucho de menos por eso. Pero también, cada vez que estamos más tristes, a veces cuando nos caen nuestras lagrimitas por ahí, en la intimidad, en la soledad, nos acordamos de lo que él probablemente nos habría dicho.
y nos reímos, porque seguramente habría salido con alguna cosa que no se puede reproducir acá para tirarnos para arriba, para decirnos, oye, la vida es linda y vamos para adelante, eso es, y además porque mi padre tenía 66 años cuando falleció, y, y te digo, tenía, no sé, 10, 20 proyectos en mente todavía, es decir, estaba siempre pensando en hacer cosas, muchas cosas, y por lo tanto también es nuestra obligación, de alguna manera, como familia, como hijas, como esposa, en el caso de mi mami, proyectar y difundir su trabajo, es una obligación, porque fueron demasiadas horas de trabajo, fueron muchas horas de trabajo, y esto es un patrimonio que, como yo he dicho, ¿cierto?, no solamente tiene que ver con nuestra comuna, digamos, con lo familiar, porque para nosotros es un patrimonio de vida familiar, pero no solamente es familiar este patrimonio, sino que también es de la ciudad de Ancud, de la provincia, de la región, por qué no decirlo del país. Es decir, se cuenta, mi padre habla de nuestra historia, habla de Chiloé, habla de lo que somos, ¿ya? Y también habla de la trascendencia de los hombres, de los seres humanos, a través del amor, a través de la entrega, a través del agradecimiento, que es lo que habla fundamentalmente sus textos, no solamente dramático, sino que también en lo musical. Claro, exacto. ¿Y qué Carlos, significó para él los últimos días en Guabún? ¿Cuál era la relación que tenía con Guabún, el amor por él, por ese sector y lo que él había planificado hacia el futuro? Mira, mi padre siempre decía que uno tiene que vivir el día intensamente, pero siempre pensando en proyectarse y pensando en que uno va a vivir 80 años. Eso fue más o menos siempre lo que pensó. Por lo tanto, mi padre disfrutaba todos los días de su vida. Y en algún momento, hace muchos años atrás, bueno, mi familia, la familia de mi padre, mi abuelita Hilda Saldivia y mi abuelito Herminio González, que eran sus padres, eran del sector de Guapilacuy, justamente, digamos, donde está Guabún. Eh, y mi abuelo, o mi bisabuelo en este caso, ¿ya? Él era de alguna manera propietario de una parte de esa comunidad y se enamoró, por lo que cuenta la historia familiar, se enamoró de una profesora. Y entonces donó unos terrenos en donde hoy día está ubicada la escuela de Guabún, ¿ya? Donde también está hoy día instalado lo que son los espacios estos que se acomodan para las ferias costumbristas. Al lado está el ya, cementerio y al lado está la iglesia, ¿ya? Y entiendo que mi bisabuelo era propietario de eso y cuando se enamoró de esta profesora decidió donar esos terrenos para la comunidad. Y, eh, y bueno, y por esas cosas de la vida, en algún momento mi padre con mi madre empezaron a ver la posibilidad de irse para allá y efectivamente contaban con un terreno que habían comprado en los años 90, así es que si bien habían pasado muchísimos años, después nosotros nos fuimos a estudiar, la verdad que por distintas cosas no se avanzó antes de eso, mi madre todavía estaba trabajando, pero ya una vez que jubiló decidieron irse a instalar por allá. Estaban felices porque iba a ser el sueño de su vida irse a disfrutar los últimos años en la tranquilidad del campo y eso. Y bueno, mi padre alcanzó a disfrutar un año y un par de meses, digamos, de ese espacio que para nosotros está lleno de magia finalmente hoy día, porque es el espacio donde nos conectamos con él. Mi papi decidió junto a mi madre, ojalá que el día que alguno de ellos partiera, ¿cierto? Se tomara la decisión de que sus restos quedaran en el cementerio de Guabún y por eso además está tan cerca también de la casa donde ellos se fueron a instalar en este último año. Fueron días preciosos mientras compartimos con él, de mucho trabajo de campo, de mucho compartir, de mucho cantar, porque además siempre en mi casa había guitarras, había charango, mi papi tocaba piano, bueno, y ahí tiene una larga historia en realidad de otros instrumentos que tocaba, no sé, trompeta, batería, hace muchos años en sus años de juventud, pero siempre familiarmente hubo una guitarra por lo menos acompañándonos, así es que eso es lo que pudimos compartir con él básicamente allá en Google. Marianela, tú nos comentabas de 20 proyectos que todavía tenías en carpeta, Carlito. Hoy hay trabajo literario de tu papá
que aún no se han publicado, ¿verdad? ¿Qué temas abordó en estos proyectos no publicados? Mira, básicamente a ver, los proyectos en realidad son hartos proyectos que tenía en mente, pero está, bueno, hay hartas cosas que en realidad quedaron ahí sin terminar. La verdad es que hay que revisarlos porque tampoco es que nosotros tengamos, digamos, la certeza de qué habla cada uno de ellos. Uno tiene más o menos Ya, una idea temática de los temas que abordó o que quería abordar más en profundidad. Pero sí, por ejemplo, él estaba con muchas ganas de poder hacer unas novelas que tenían que ver con, podríamos decir, con la Iglesia Católica en Chiloé, entiendo yo, desde, digamos, en los tiempos de la dictadura, básicamente hasta los días de hoy. ¿Mm? ¿Cuál ha sido el proceso, la evolución? ya. En algunos otros momentos también, y era uno de los proyectos que también tenía en mente, bueno, era como yo les decía, publicar su novela Mareas. Eh, Estuvimos haciendo la recopilación de las canciones. Mi papi tenía por lo menos 27 canciones que nosotros hoy día registramos. Algunas, bueno, algunas son de composición, ¿cierto? Musical, pero además de las letras de las canciones, de los textos. Pero también en Chiloso los Cubiertos, por ejemplo, en esos años Mauricio Laparra le solicitó que pudiera componerle la música a las letras que aparecían en el texto de la María Asunción Requena, que también lo hice, como yo les comentaba, es una de las cosas que se conocen del trabajo musical. Y que de hecho después nosotros tratamos con el grupo Cantares Bajo la Cruz del Sur, tratamos de homenajear de alguna manera y registrar, que era también uno de los orgullos grandes que había tenido en los últimos años. El año 2016 se hizo un trabajo apoyado por estos proyectos del 2% regionales y fue un trabajo que a mi papi le gustó muchísimo y estaba muy contento. Eh, de hecho quedaron muchísimas canciones sin grabar, incluso más, es decir, yo me acordaba y tenemos que registrar ahí algunas cosas porque yo recuerdo que en los años 80 él escribió un himno ancud, porque iba a haber un concurso para poder postular o para poder hacer, digamos, un festival seguramente y elegir una canción que sea un himno. La verdad es que yo no tengo muchos recuerdos de eso, digamos, de la melodía, sí, de algunos textos, pero no me puedo acordar de la melodía, así que tenemos que registrar algunas cosas. Tiene también pendiente y que siempre quiso hacer es publicar un libro de poesía, que incluso le tenía hasta el nombre, tenía muchas ganas de publicarlo con mi hermana Adriana, que también es poetisa, de alguna manera ella siempre trabajó el tema de las letras, después por distintos motivos lo ha ido dejando, pero hoy día también asume que eso es una responsabilidad y, y bueno, como responsabilidad mía de alguna manera es el tema de la música, que es donde yo siempre, digamos, de alguna manera hice más trabajo y también, bueno, de la Mariana, mi hermana menor, que ella ha sido la causante de una serie de trabajos y de algunas postulaciones que, bueno, que pretendemos hacer ahora porque ella es la intelectual, le decimos yo, de la familia, así que por ahí tenemos harta pega. Me parece. Bueno, antes de irnos al primer corte comercial, estimado Carlos y Jorge, vamos a solicitarle a Marianela que nos interprete una canción que se titula La barrera de los mares. Con esta canción vamos y volvemos en un minuto. Gracias. La barrera de los mares ha sembrado un paraíso donde caminan descalzos sueños de hombres de curtida esperanza, tanta abundancia cercana. Despertó codicia extraña, nuestras manos les abrimos, dejaron bosques y mares.
El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancudo, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinque, por un convenio con Serna Pesca. En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De vuelta a nuestro programa de Mediodía a Medianoche, estimados televidentes, junto a nuestros queridos amigos Carlos Cabellos y Jorge Carrasco. Vamos a seguir interactuando con Marianela después de haber escuchado su excelente interpretación. Bien, Marianela, quiero consultarte lo siguiente. ¿De qué nació la idea o cómo nació la idea de la Atrapasueños en Ancud? Ese fue un proyecto de mi padre de toda la vida. Yo recuerdo, bueno, dentro de las cosas que yo no me acuerdo muy bien porque era muy chica, pero sí sé que mi padre participó, por ejemplo, del Orfeón y siempre estuvo ligado al tema musical. Y entonces cuando se fue a Carelmapu como profesor, estuvo él generando una serie de grupos de colegas con los que cantaba, con los que tocaban algún tipo de música, que entiendo que en ese momento era música del norte, básicamente, ¿ya? Y siempre le gustó esta idea de poder cantar y de poder tener un espacio donde la gente pudiera ir a interpretar sus canciones, a mostrar su trabajo, cosa que evidentemente no era tan frecuente, además menos en tiempo de dictadura, por razones obvias, ¿ya? Claro. Pero pasaron los años y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron dando ciertas circunstancias en la vida que también lo llevaron en algún momento a pensar en tener un espacio. Y cuando estaba, de hecho, a punto de inaugurar el Atrapasueños en el año 2009, le dio el primer infarto. Y por lo tanto, nosotros no estábamos muy de acuerdo en realidad, sinceramente, hablamos siempre de este proyecto familiar. Mi papi siempre bondadosamente habló del proyecto familiar, pero la verdad es que nosotros al principio somos 4 mujeres, no teníamos muchas ganas de hacerlo. Decíamos, papi, pero ¿para qué te vas a complicar la vida? Es un trabajo, tú no necesitas en el fondo estarte estresando con este tipo de locales, en fin. Y bueno, después de que cuando ya le ocurrió el infarto hace 10 años atrás, 11 años atrás, lo primero que le preguntó cuando resultó, digamos, bien de sus operaciones y todo eso, le preguntó a los cardiólogos, le dice, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo muchas ganas de hacer este proyecto. ¿Qué me dice usted? Me dice, bueno, le dicen, o sea, un infarto no le puede coartar los sueños a nadie, por lo tanto usted tiene que hacer sus sueños, tiene que cuidarse, sí, evitar comer grasa, llevar los controles al día, evitar fumar o cierto, estar en contacto con mucho humo. Bueno, frente a eso, a nosotros no nos quedó nada más que, además con la preocupación de ese primer infarto, decir ya, o sea, nos sumamos todos aquí y finalmente aparece al año siguiente, justamente un año después de su primer infarto,
aparece el Atrapasueños, que fue un proyecto diminuto pensado de alguna manera solo en los artistas locales, que de pronto a la segunda, tercera, cuarta semana agarró un vuelo que la verdad es que ni siquiera los mejores de nuestros sueños habrían aparecido. O sea, siempre se pensó en el artista local y por eso se pensó en un espacio que tenga además un escenario, cosa que tampoco es frecuente, porque estos tipos de locales lo que hacen generalmente es tratar de meter la mayor cantidad de mesas para que pueda llegar la mayor cantidad de gente. Y claro, y él llevó su piano al Atrapasueños, llevó sus guitarras y empezó a poco, ya tenía de proyectos y cosas que había, digamos, trabajado antes, tenía alguna iluminación, amplificación, por lo tanto, también eso probablemente lo había pensado, ¿cierto? Teniendo como meta el Atrapasueños. Fue precioso. Yo creo que fueron 3 años, porque duró 3 años. Fueron tiempos muy hermosos. Mi papi estaba muy feliz. Yo creo que con mis hermanas comentábamos que tal vez fue también el primer momento en que lograron junto a mi mami, digamos, disfrutar de este proyecto ambos, porque, bueno, tenían que acompañarse en todo, desde la caja, la organización del espacio, las personas que estuvieron trabajando, los cantantes, que en un momento determinado fue muy interesante, digamos, y para nosotros fue muy, y para mi papi fue de mucha alegría empezar a sentir que los artistas más nacionales, digamos, de mayor reconocimiento, empezaron a solicitarnos hora para venir a tocar el Atrapasueños. Entonces hacían una ruta que creo que de alguna manera también mi papi tuvo mucho que ver con eso, porque le gustaba mucho organizar. Entonces, a todos los locales que de alguna manera tenían este mismo estilo, empezaron a traer artistas, entonces pasaban a Valdivia, luego pasaban a Osorno, luego pasaban a Puerto Montt, y en Ancud era el Atrapasueños, y después en Castro, no sé, ¿me entiendes? Entonces, esta ruta le salía bastante más barato a todos en términos de los pasajes, en términos de todo, y para los artistas también. Y claro, como mi papi en ese sentido siempre fue muy profesional, entonces se dieron cuenta que si él les decía, mira, yo tengo para ofrecerte esto, esto y esto, se le cumplía con lo que los artistas, digamos, solicitaban y con lo que habían acordado, siempre se les pagó como corresponde, y de alguna manera yo creo que eso fue también generando un muy buen comentario dentro de los mismos artistas, que finalmente, como les digo, eran ellos los que pedían horas y días para poder venir a tocar. O sea, jamás yo creo que mi papi jamás en la vida pensó, por ejemplo, que iba a estar Eduardo Gatti, que además le encantaba, jamás pensó que iba a estar Santiago No Extremo, menos, no sé, el Nano Sterla. O sea, me voy a quedar corta en tiempo porque de verdad que fueron muchísimos. De hecho, estamos todavía haciendo el registro de todos los artistas locales y regionales y nacionales que pasaron, incluso internacionales, porque igual estuvo Alejandro Filio tocando. Es decir, fue un trabajo precioso. A mi papi lo llenó de felicidad en realidad, y como él siempre fue bastante organizado, la verdad es que le funcionó bastante bien. Pero claro, ya habían pasado 3 años y en un momento determinado mi mami seguía siendo profesora, mi papi seguía con sus actividades, en ese tiempo creo que en la Casa de la Cultura, si mal no recuerdo. Ya tenía sus años y tampoco que tenían muchas ganas de seguir, digamos, porque la verdad es que era bastante agotador también todo ese ritmo. Así es que en un momento determinado decidieron cerrarlo, con el rechazo de mucha gente que llegaba y que decía, oye, pero ¿cómo se va a cerrar? Porque ustedes no se hacen cargo. Claro, igual era complejo porque nosotros también igual teníamos nuestras actividades, nuestros hijos chicos, la verdad que no era tan simple asumir esa responsabilidad, pero creo que quedó en el inconsciente colectivo la belleza de ese espacio, el respeto con el que se trató a los artistas, y todos tuvieron la posibilidad de tocar. De hecho, la transversalidad también de las edades. Cuando falleció mi papi, muchos de los saludos que nos llegaron eran de chiquillos súper jóvenes que tuvieron el espacio para ir a tocar, y que ellos realmente agradecían que mi papi les haya dado el espacio para poder ir a trabajar, a mostrar lo que ellos hacían a puertas cerradas. Así es que fue muy, muy bonito y fue muy, como les digo, transversal. Correcto. Yo recuerdo igual otro músico importante, Marianela, el Patricio Mann, que es muy conocido acá. Y también tú con tu papá tocaste, por lo menos lo que hemos visto en los videos en YouTube, varias veces. Nosotros recordamos a Carlito como una persona muy agradable, muy simpática y también bueno para la talla. En un
y yo creo que tú también eres un poco así, porque en un video tu papá te invita a tocar, le dice Marianela, adelante por favor, y tú le dices, no, no quiero. Y eso risotada general para todos, me gustó mucho, muy, muy simpático. Sí, la verdad es que creo que algo de eso de ser un poco más extrovertida, yo creo que lo saqué de mi padre, sin duda. Eh, Tal vez porque compartimos mucho tiempo juntos y porque teníamos, yo era la que cantaba sus canciones. Yo recuerdo y hemos estado, bueno, en estos tiempos, después de que mi viejo se fue, hemos estado revisando fotografías, conversando con mi mami, recordando muchas cosas y, y también tenemos ahí una fotografía de cuando nosotros éramos muy chicas, no sé, yo calculo 12 años, probablemente 10, cuando cantábamos en las peñas, que eran probablemente clandestinas en esa época, y cantamos una cantidad de música de mi papi también, que hoy día es poco conocida, porque esa música quedó de alguna manera en esa época, y ahora, bueno, nosotros hemos estado cantándola. De hecho, mi hermana Mariana el otro día, no sé si a través de la Casa de la Cultura se hizo un homenaje, y mi hermana Mariana con mi hijo y Raúl Barría interpretaron una canción que se llama Quisiera, que era una canción de esa época. Pero generalmente esas canciones las cantaba mi hermana Adriana en un principio, y después conmigo y mi papi, y después me quedé yo sola cantando con él, porque la Adriana se dedicó más al tema de la escritura y de la poesía. Y ahora qué bonito que en realidad mi hermana, que además tiene una voz preciosísima, porque yo no le llego ni a los talones, esté Que interpretando sus modesta es canciones. Marianela. Modesta, totalmente. Sí. No, es que usted, no, yo soy súper objetiva, ya pasan los años, yo ya voy a cumplir casi en un par de años más, voy a cumplir 50 años, y mi voz, sumada al cigarrillo, la verdad es que no acompaña mucho, pero la Mariana tiene una voz preciosa, de verdad que muy linda, y de alguna manera eso también ha sido esto, producto, digamos, de la permanente habilidad y de alguna manera entretención que hemos tenido como hobby de cantar siempre, de agarrar la guitarra. Hoy día casi todos en la casa, por lo menos sabemos alguna canción en guitarra, y bueno, estamos ahora abocados a interpretar y a sacar las canciones de mi papá, que no siempre eran tan simples, digamos. ¿Mm? Marianela, hay una pregunta que no quiero que se me escape en relación también al humor que tenía tu padre, a la ironía. ¿A qué se debe el apodo que él tuvo de Zapatilla? Mira, y también tiene que ver con la historia en algún momento de la Casa de la Cultura, cuando él insistió que era tan importante trabajar el tema de las fortificaciones, ¿ya? Mi padre vivió arriba en lo que antiguamente era la Escuela Hogar, donde hoy día está ubicado todo lo que es el Fuerte Real, el Liceo Bicentenario, ¿ya? Él vivió sus primeros años, y de hecho de ahí también conoció a Patricio Más cuando vivió, porque él también vivió en esa zona, en ese lugar de la ciudad. Y entonces, sumado a eso, siempre le estaba recordando algunas de esos espacios, y, y bueno, él tenía, mira, se me fue la idea que te iba a decir, no sé, ¿para dónde iba tu pregunta? Me perdí. Zapatilla, zapatilla. Del apodo. El Ya, origen. bueno, exactamente, él vivió de niño allá, y en ese tiempo, seguramente dentro de la escasez económica, ¿cierto?, del momento y de la familia, eh, por esas cosas de la vida se trasladaron del lugar y se vinieron a vivir aquí a Ramírez, donde estaba efectivamente ubicado la Trapasueña, ya cerca de lo que era la iglesia de San Francisco. Y en ese momento le compraron un par de zapatillas a mi papi. Y entonces andaba con zapatillas nuevas cuando llegó a vivir acá arriba a Ramírez. ¿Eran blancas? Y seguramente eran blancas, Según claro. lo que yo he averiguado, eran blancas. Claro, eran blancas, y entonces, como eran muy niños, salió un día a jugar, y la gente, los niños que estaban ahí estaban jugando una pichanga de fútbol, y le dicen, amigo, la zapatilla, ven a jugar, porque le faltaba alguien seguramente. Entonces, desde ahí quedó el amigo la zapatilla, hasta que finalmente quedó como zapatilla. Así fue la historia. A pesar de que se cuentan miles de otras versiones, pero esa es la historia oficial. Bueno, Carlito igual lo recordamos como muy buen conversador.
Él Así, estaba, bueno, estuvo con nosotros en nuestro programa de mediodía a medianoche varias veces, como 3 veces. Y como anécdota, algo así como anécdota, yo recuerdo que en el intermedio, cuando terminó el primer segmento, nos preguntó a nosotros si él había estado muy denso, porque el tema era así, pues. Y claro, él se había entusiasmado y se había pegado su tremenda volada, entonces, claro, pues, estaba preocupado si había estado muy denso. ¿Tenía eso de inspirarse y volarse con ciertos temas, Carlito, Marinela? Sí, sí, absolutamente. Él era además muy intenso, era muy intenso y era muy apasionado para defender sus ideas. eh, Así que de hecho ya cuando nosotros, bueno, al principio cuando uno es niño no es muy de decirle y de contradecir a los papás, pero ya pasan los años, claro. después tú empiezas a tener argumentos y la verdad que teníamos grandes discusiones a raíz de nuestras miradas, digamos, frente a algunos temas que él planteaba de una forma y nosotros lo planteábamos de otra manera, así es que no eran menores las largas discusiones y profundas intensidades de los integrantes de nuestra familia para defender nuestras ideas. Yo creo que eso también es producto de él, de su intensidad de vivir la vida y de defender sus ideas. Carlos, Sí, y en realidad hay proyecciones de ustedes en el trabajo de Carlos. ¿Han elegido algún tipo de actividades que él realizaba y que ustedes creen conveniente tomar la bandera y seguir en ese sentido? O sea, todas. Nosotras, mi papi falleció un día y nosotros al día siguiente, a los 2 días después, empezamos a hacer una lista de las cosas que había dejado pendiente mi papi y nosotros estamos absolutamente con la conciencia clara, tal vez porque él también nos enseñó eso, que todo lo que él hizo era de alguna manera importante, eh, como yo les decía, para nuestra comunidad, para nuestra provincia, para nuestra región, y por lo tanto nosotros no podemos dejar tantas horas de trabajo en el olvido. Es hoy día un patrimonio, el tema de la música, las letras, la poesía, sus textos narrativos que tenía intenciones de publicar el próximo año. Eh, Sus textos dramáticos, que son como 17, si mal no recuerdo, y por lo tanto hay la música, o sea, nosotros tenemos grabadas yo creo que 12 canciones en estudio, digamos, eh, y bueno, hay algunas grabaciones un poco más antiguas en La Estrella del Mar, en los años 80 yo creo, pero digamos, hay que registrar todo eso porque es parte de nuestra historia. Y es un trabajo, como yo decía, de horas, de horas, de horas que no pueden quedar en el olvido y que es lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, como familia, pero también valorar, digamos, localmente y de hecho, como lo hizo la gobernación provincial el año 2006, a él lo destacó como un, eh, como un personaje de destacada trayectoria en términos de la defensa de la cultura chilota, que lamentablemente ni siquiera pudo ir a recibir ese reconocimiento en Achao, pues porque justamente el día en que se iba a entregar el premio nosotros estábamos en el funeral de mi abuelita, de la mamá de mi papi. Así que tampoco pude a recibirlo, después evidentemente se lo enviaron. Y frente a tanta trayectoria, frente a tanto trabajo, no podemos no, digamos, proyectar ese trabajo. O sea, en la música la tenemos de todos los temas y de todas las áreas, eh, de todo el, digamos, de todo el quehacer literario, ¿me entiendes? Hay muchas, muchas cosas que hacer en términos musicales, por lo tanto, nosotros estamos absolutamente conscientes como familia que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder, en el fondo, divulgar su trabajo. antes de seguir conversando, estimados televidentes, voy a leer muy sucintamente algunos de los montajes realizados por nuestro querido Carlos González. Primero, Chiloé, cielos cubiertos, población Esperanza, 3 noches de un sábado, Pan caliente, El Ceniciento entre 1984 y 1987, Chiloé, Pan para hoy, 1993,
El canto del Chucao, 1995. Frente al espejo, 1998. La Remolienda, en 2002. Navidad en el bosque, junio del 2003 a diciembre del 2003. Ancud, Neruda en tu memoria, 2004-2005. Los suplementeros, 2006-2007. Espantapájaros, 2007-2008. Puerto Mayor, 2008-2009. La Bruja Buena, 2009, julio 2009 a diciembre 2009. Coloane, Un siglo pro al sur, el año 2011. No menor su obra. Y Estimado además profesor. ahí, Sí, sí, y además dime. ahí nos aparecen algunos trabajos que también hizo, que eran pequeños textos dramáticos, que por lo menos de las cosas que yo recuerdo, había un proyecto para unas mujeres adultas mayores, donde también participaron en una, creo que se llamaba La Minga de Hiladura, esa representación. Yo tengo una hija con síndrome de Down y también escribió algún texto para que ellos pudieran representar en el encuentro que hacen anualmente, ¿cierto? En octubre, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente, la organización de Estrella Insular, puede ser, no me acuerdo exactamente, y Sí, Estrella también sé Insular. que, ¿sí? Sí, de Y, texto femenino. sí, y algunos trabajos más pequeños que en algún momento le solicitaron para algunos colegios, en fin. Por lo tanto, hay hartas cosas ahí que no aparecen, pero que están, que aparecen, digamos, como representadas, pero no necesariamente por él, digamos, ¿no? Ya, correcto. Yo puedo mencionar igual, no sé, parece que Boris no las leyó, otras obras inéditas en el área de la dramaturgia que son de La Mancha a Nueva Galicia. La No, ese danza no lo leí. final, Navidad en el bosque, Navidad en Chiloé, El guardián del bosque. Ahí tiene muchos más trabajos que, de los cuales nos podemos sentir orgullosos de Calito. Hay otra etapa que tú igual hiciste como una pequeña mención, Marianela, y que a mí me gustaría conocer, y que tiene que ver cuando integró el Orfeón de bomberos, y también integró el grupo musical Los Black Juniors, muy famoso de la época. ¿Qué Sí. recuerdos tienes tú de eso, Marianela? Mira, yo recuerdos no tengo porque en esa época era bastante chica, yo creo que debe haber estado como recién nacida, Sí. por ahí, Entonces, ¿qué te hace contaron? tampoco hace tantos años, ya. Lo que yo sí sé es que mi papi cuando lo aceptaron en el Orfeón, creo que participó poco tiempo, no porque no lo haya gustado ni porque no haya querido, sino que en el fondo, justamente en ese momento apareció el tema de su trabajo en Carel Mapu, entonces se tuvo que ir y producto de eso no pudo, digamos, seguir participando. Lo que sí yo recuerdo es que en los Black Juniors él tocaba batería, ¿ya? Eh, y mira, me estaba acordando recién que justamente en el Atrapasueño en algún momento llegó alguien con una batería y le pedimos que tocara batería, porque habían pasado, no sé, 30, 40 años de esa época y probablemente no se había encontrado con una batería hacía mucho rato. Y la verdad es que bastante, es como andar en bicicleta, creo yo, pensaba, porque la verdad es que tocaba bastante bien, digamos, para no tener la práctica de tantos años en ese instrumento. Eh, Mi papi siempre estuvo ligado al tema musical, por lo tanto eso era una cosa que lo mantenía vivo. De hecho, siempre nos decía, y con mi mami comentábamos el otro día que decía, cuando ustedes estén tristes, escuchen música alegre. Él siempre estuvo ligado al tema musical, le gustaba mucho y tiene unos textos muy, muy hermosos, mi padre. Eh, de hecho, el otro día estábamos sacando unas canciones y el valsero es una de ellas que tiene dos ritmos distintos, entonces, además sumado, digamos, a la melodía, eh, a las posturas que no necesariamente son tan simples, la verdad que fue un trabajo bien bonito y también porque me estoy acordando también que en algún momento un profesor de música le decía que le gustaba mucho el sonido disonante que en algún momento trabajaba en sus canciones. Así es que su gusto musical y su trabajo musical ha sido infinitamente grande desde siempre, desde que Eh, compró su primera guitarra en los años 80.
No, nos falta mencionar, igual que organizó un grupo de música andina, Sí, que extenso. eso fue en Carelmapu. Si mal no Ya. recuerdo, se llamaba Yacara ese grupo. La verdad no tengo la claridad en este momento, pero sí le gustaba muchísimo la música andina y de hecho tocaba quena también. Eh, a lo mejor no era el virtuoso en todos los instrumentos, pero todos los instrumentos era capaz de tocarlo, digamos, de manera bastante buena, digamos, bastante bien. Tocaba de alguna manera súper bien la quena, recuerdo yo en los primeros años, y después también en mi casa había zampoña, había tarcas, había charango, siempre hubo música en mi casa, siempre nos ligamos a la música. Así es que ese fue un grupo que, como te digo, fue creado en Carelmapu. Ya. Ya, él estuvo trabajando 6 años allá, nosotros vivimos 2 con él los últimos 2 años, y de ahí nos vinimos a Ancud. Pero en ese tiempo, claro, también generó el conjunto Tierra Verde, que era el conjunto del magisterio de Carelmapu y de Maullín, que duró muchísimos años. Yo la verdad es que desconozco si hoy día sigue funcionando, pero fue el grupo folclórico, digamos, más reconocido de la comuna o de la localidad de Carelmapu en esos años. Y después también siguieron trabajando una vez que nosotros nos vinimos a Ancud. Bien. Carlos, No, en relación al canto de Carlos durante las peñas que se hacían, él era muchas veces el centro de la música de las peñas y había mucho entusiasmo en torno a él. ¿Tú recuerdas algo de eso? Recuerdo hartas cosas. Y también las recuerdo porque de alguna manera Geno Muñoz tomó algunas de esas fotos que en este tiempo nos ha hecho llegar. Así es que han sido unos recuerdos muy bonitos, unas fotografías hermosas de mi papi muy joven tocando guitarra. Eh, y claro, yo recuerdo haber estado en algunas casas cantando canciones de protesta muy chicas. También recuerdo haber estado en la sede de la Inés de Bazán, que también era un lugar donde generalmente se hacían este tipo de peñas, probablemente un poco clandestina. Yo la verdad que no sé, tengo bastantes años de distancia, digamos, de mis recuerdos. Yo debo haber tenido, como les digo, no sé, 12, 13 años, desde ahí en adelante. Eh, Siempre estuvo trabajando en esto, también como, bueno, y también fue dirigente del Colegio de Profesores, así que también fue, y también en dictadura, fue bastante compleja también ese momento por la situación histórica del país, por lo tanto se ligó, digamos, a defender las miradas que siempre defendió en su vida. ¿Mm? Y, y claro, yo recuerdo muy chica, como les digo, haber participado en muchas peñas que se hacían ahí. Me acuerdo que en el seminario también se hicieron algunas peñas, en lo que era la Casa del Apostolado. ¿Mm? Por ahí recuerdo haber cantado en más de alguna oportunidad. bien traqueteado, en las Sí, peñas sí. en dictadura eran Y de famosas. hecho nos acordamos también que cuando fue el plebiscito del 88 también estuvimos cantando ahí. Así que si alguien tiene alguna fotografía de esa, porque no tenemos nosotros, sería súper valioso para nosotros poder recopilar alguna fotografía de ese momento, en realidad, que fue además tan multitudinario aquí en Ancud. Vamos a recurrir a nuestro querido amigo Geno. Bueno, Marianela, eh, estimado Jorge, ¿quieres preguntarle algo a Marinela? Porque ya estamos sí. terminando el programa. Ah, ya. Sí, sí. Bueno, decirle que, bueno, tu papi se notaba que, aparte del amor a los suyos, que se notaba a la legua, lejos, ¿cierto? Tenía un gran amor a Ancú y en todas sus creaciones, sus libros, quizás sus pensamientos, siempre estaba presente Ancú. ¿Qué te decía él de este sentimiento con su tierra, del encuentro siempre con Ancú, Marianela? O sea, mi padre era un admirador de su tierra y un defensor de su tierra donde iba, digamos. Eso queda claro desde sus textos en poesía, desde la dramaturgia, desde las canciones. Siempre estaba con esta idea. Probablemente también empezó a tomar mayor conciencia de este tema eh, cuando llegó a trabajar al obispado con el obispo Juan Luis Isern. Yo creo que ahí también fue un momento tremendamente importante de tomar conciencia de miles de cosas
ya sabemos la tremenda calidad humana, ¿cierto? Y todo el personaje, toda la potencia de ese obispo que tuvimos aquí en Ancud, por lo tanto, o sea, sus cartas pastorales, la mirada, la Golden Spring, nos acordábamos también el otro día, tantas cosas que hizo. Y él estuvo trabajando mucho tiempo junto a Monseñor Juan Luis y por lo tanto había una conciencia tremenda de parte de él que de alguna manera, ¿cierto?, prodigó y de alguna manera sembró también en la gente que trabajó junto a él, es decir, escuchar en esos momentos La Estrella del Mar era completamente distinto a lo que hoy día nosotros podríamos escuchar, digamos, porque además eran otros tiempos, en fin, hay otras miradas, pero tremendamente interesante y yo creo que desde ahí su amor por la tierra, por el cuidado, que es lo que habla, como vuelvo a repetir, sus textos dramáticos, su música, en fin, siempre cuidarla, ya, porque de hecho la canción que escuchamos, que era La Barrera de los Mares, habla justamente de que dice algo así como que se creó un espacio maravilloso detrás de este canal, ¿cierto? Que era un paraíso, donde había muchísima abundancia, pero que de pronto, ¿cierto? Digamos, despertó la codicia en otros seres humanos que vinieron para acá y que finalmente nos dejaron los bosques y los mares vacíos. Es una preocupación que siempre tuvo él. Hablar de la protección de los recursos, del cuidado de nuestra isla, por lo tanto sus canciones además tienen una tremenda vigencia porque muchas de esas canciones fueron escritas hace 10, 20, 30 años atrás y hoy día están completamente vigentes todavía. Por lo tanto, también ahí, digamos, el valor de su trabajo en todos estos términos que yo te digo, y del amor a su isla, ni hablar, de la isla, ¿cierto? De la protección y del cariño, del respeto, de la valoración del ser humano, de la trascendencia del ser humano, etcétera, ¿no? Ahí hay que leer su trabajo, escuchar sus letras y uno ve en eso proyectado, digamos, todo el tema del amor. Que además era el amor, ¿cierto?, por su isla, etcétera, pero también yo pensé que me ibas a preguntar por el gran amor de su vida, que es mi madre. ¿Mm? Que la Bueno, acompañó y que de alguna manera sin su compañía... Siempre andaban juntos, siempre se veían juntos los dos. qué duda siempre, cabe. sí, Saludos y cariños para ella. sí. Bueno, Marianela, estimado Carlos y estimado Jorge, el tiempo en televisión vuela. Antes de que termine nuestro programa, vamos a pedirle nuevamente a Marianela que nos interprete una canción. Esta se llama El Balsero. Con ella, estimados televidentes, quiero agradecer a Marianela su tiempo, su disposición, su excelente conversación, junto a mi querido amigo Carlos Cabello y Jorge Carrasco. Dicho Así es, esto, muchas gracias, Marianela. nos Gracias estamos a ustedes por la viendo invitación. y hasta siempre. Nos Muchas gracias. vemos.